Médico prestigioso cae hechizado por inocente mucama y sin sospechar su secreto. El doctor Lorenzo Valverde recorría los pasillos del hospital con paso firme, casi marcial, como quien transita un santuario donde cada gesto puede cambiar el destino de una vida. Sus manos, estudiadas durante años de cirugías complejas, ejecutaban movimientos precisos que parecían coreografiados por la propia excelencia. Cuando terminaba una operación crítica, los murmullos de respeto y gratitud se convertían en un murmullo reverente entre enfermeras y residentes. Nadie osaba perturbar su silencio, nadie se atrevía a preguntar qué latía detrás de esos ojos grises. Afuera, la ciudad bullía de tráfico y voces. Pero dentro de aquel edificio de muros relucientes, la figura de Lorenzo era sinónimo de certeza. Si él estaba al mando, el paciente tenía esperanzas. Sin embargo, en la intimidad de su despacho, repleto de trofeos académicos y fotografías en blanco y negro de grandes cirujanos, el doctor guardaba un secreto, desconocía el pulso de sus propias emociones. Una tarde, mientras revisaba expedientes en su oficina, la puerta se entreabrió sin el acostumbrado protocolo de anunciarse. Una joven con el uniforme impecable de la planta baja asomó la cabeza. «Disculpe, doctor Valverde», su voz tembló apenas. ¿Podría indicarme dónde dejó la mascarilla estéril en la sala de curaciones? Lorenzo levantó la vista, sorprendido por la crudeza de la interrupción. Aquella muchacha, con sus rizos sueltos y gesto respetuoso, irradiaba una calma que contrastaba con el ritmo frenético de la vida hospitalaria. En la estantería gris, esquina derecha, respondió él sin levantarse. Ten cuidado de no comprometer la esterilidad. Ella sintió, su mano rozando la puerta al retirarse. Fue un roce mínimo, pero suficiente para que algo se quebrara en el interior del cirujano. El silencio volvió casi instantáneo, salvo por el eco de sus propios pensamientos, porque su corazón late con un ritmo desconocido. Al caer la noche, Lorenzo se encontró revisando incansablemente el informe de un caso complejo. De pronto, escuchó un suave golpe de escobilla contra el suelo. La joven empleada barría la sala de espera vacía, su pista de baile silenciosa en aquel escenario aséptico. Con un impulso inusual, él se acercó. «Disculpa, ¿te llamas?». Ella alzó la vista, ojos grandes que reflejaban sorpresa. «Isabela», respondió. «Solo estoy terminando mis rondas antes de irme a casa». Lorenzo contempló la inocencia en su rostro y, sin saber cómo, preguntó. «¿Te interesa la medicina?». Isabela titubeó, luego sonrió con tímida gracia. «Siempre me ha fascinado cómo las manos pueden dar vida. Pero mi lugar es aquí, ayudando en lo que sea necesario». Un silencio cargado de electricidad flotó entre ambos. Él, acostumbrado a dar órdenes, ella, a obedecerlas. Sin embargo, en ese instante la jerarquía se desdibujó y Lorenzo sintió que su pecho, por primera vez en años, se apretaba con una emoción extraña, la curiosidad de un hombre humano. «Gracias por tu ayuda, Isabela», balbuceó. «Buen trabajo esta noche». Ella asintió y regresó a sus tareas. Pero Lorenzo no volvió a sus papeles. Permaneció inmóvil, mientras su mente se debatía entre la lógica quirúrgica y el torbellino de sensaciones recién descubiertas. En la frialdad de aquel hospital, Lorenzo Valverde había construido fortalezas de disciplina y rigor. Habitual era su rutina de café a las 6, cirugía a las 8 y revisiones hasta el ocaso. Pero la imagen de la joven empleada, con su escoba y su sonrisa sincera, convirtió cada paso en un recordatorio de lo que ignoraba, su propio corazón. Mientras el reloj marcaba la hora de cierre, Lorenzo se permitió un gesto inusual, se estiró, guardó sus gafas y observó el pasillo vacío. Algo había cambiado en su mundo ordenado. Un murmullo interno le susurraba que esa chispa inesperada era solo el preludio de algo mucho más grande. Y así, con la incertidumbre como único faro, el hierro de su voluntad comenzó a templarse, dejando la pregunta flotando en el aire: ¿qué ocurriría cuando la curiosidad se convirtiera en deseo? Isabela avanzó por el pasillo iluminado con su carrito de limpieza, cada movimiento era tan meticuloso que parecía un ritual. La escoba resonaba contra el suelo pulido, y el eco dibujaba una melodía casi hipnótica que pocos atendían.
Aquella secuencia de barridos y fregonas mantenía la apariencia de rutina, pero en su mente bullían recuerdos que ella jamás permitiría olvidar. Los pasos del doctor Valverde se alejaban, pero en su mente seguía escuchando el golpe seco de sus zapatillas de cuero sobre el mosaico. Su pulso se aceleró al escuchar el eco, sintió una oleada de determinación, debía asegurarse de que su presencia siguiera siendo invisible, al menos por ahora. Mientras frotaba la mancha de café junto a la ventana de la sala de espera, recordó la voz de su hermana, Clara, susurrándole en voz baja. «No la toques con tus manos temblorosas, Isa», le advirtió. «Este hospital guarda más de lo que todos creen». Isabela asintió sin comentar más, había aprendido a callar. Cada patrullaje de limpieza la acercaba a la verdad oculta tras las puertas de los quirófanos y los despachos llenos de diplomas dorados. Sabía que el apellido Valverde no solo evocaba excelencia, sino también una tragedia que nadie había ventilado. Su propia fealdad moral necesitaba limpieza, igual que esas huellas de polvo. Al doblar la esquina, vio al guardia Francisco apoyado contra la pared. Él la reconoció sin verla por el uniforme impecable que Isabela lucía a diario. «¿Todo bien, Isa?», preguntó con la voz rasposa de quien ha visto demasiadas guardias. «Sí, solo esos cristales donde derraman café», respondió ella mientras pasaba el paño. «Pero dime, ¿viste aquella foto en el pasillo principal?». Su tono se volvió serio. «¿No te parece familiar?». Francisco ladeó la cabeza, intentando recordar. «¿La foto de un hombre con bata blanca y un bebé en brazos?», preguntó él. «Se ve muy antiguo». Isabela contuvo el aliento. Ese bebé era su vínculo con el pasado, la única prueba de un error médico encubierto que involucraba a Valverde. El padre de aquel niño había muerto en una cirugía donde Lorenzo solo era residente, un procedimiento bañado en mentiras y silencios cómplices. «Exacto», susurró ella. «Ese niño perdió a su padre en el quirófano. Y ese doctor, era él, Francisco». El guardia tragó saliva, incómodo. Isabela guardó la confidencia en un bolsillo interior de su chaqueta antes de retomar la escoba con movimientos suaves, como si nada hubiera ocurrido. Horas más tarde, cuando el hospital ya dormía, ella se escabulló hasta la pequeña sala de descanso de la planta baja. Encendió la lámpara tenue y despegó una hoja con su puño y letra. En el encabezado se leía, Operación Justicia. Bajo ese título anotó nombres, fechas y hechos que confirmaban la negligencia del equipo de Valverde. Cada palabra le quemaba la garganta, pero era necesaria para reconstruir la verdad. De pronto, escuchó pasos que se acercaban. Con habilidad, guardó el cuaderno y se unió a la fila de sillas, fingiendo aguardar un descanso. El doctor Valverde apareció con expresión exhausta. «Buenas noches, Isabela», dijo él con cortesía mecánica. «Veo que sigues siendo la última en retirarte». Ella le dedicó una leve sonrisa, sin perder la compostura. «Buenas noches, doctor. Solo cumplo con mi trabajo». Él asintió y se sentó en silencio. El murmullo de sus propias dudas pareció flotar en el aire, como si ambos compartieran un mismo secreto no revelado. La estancia pequeña vibró con tensión contenida, y ella sintió el corazón latir con fuerza. «Pronto, Lorenzo, sabrás qué ha sucedido realmente». Sin más palabras, él se levantó y salió. Isabela recogió su carrito y guardó el cuaderno en el bolsillo. Al cerrar la puerta, dejó un silencio cargado de promesas y amenazas. La venganza estaba al alcance de su mano, pero aún no había decidido cuándo actuar. Cuando el zumbido monótono de las luces de emergencia se dio por completo y el hospital quedó sumido en una oscuridad absoluta, Lorenzo sintió como su pulso se aceleraba. Avanzó a tientas por el pasillo, apoyándose en la pared fría, hasta que escuchó un leve susurro cercano. Isabela, que había recogido su carrito de limpieza tras el guardia nocturno, se encontraba a pocos pasos de él, sus manos temblorosas sosteniendo una linterna de bolsillo. El aire, lleno del eco lejano de máquinas apagadas, se volvió casi eléctrico. Él extendió la mano para guiarla hacia un vestíbulo seguro, pero el choque de sus palmas produjo una chispa inesperada. En la penumbra, sus rostros quedaron a escasos centímetros.
Lorenzo vio cómo los tallos de su coleta se sacudían ligeramente, marcando un contorno suave contra la oscuridad. Sus ojos, normalmente tan calculadores, se abrieron con sorpresa al descubrir una vulnerabilidad en Isabela que ningún paciente había revelado jamás. «Isabela», musitó él, conteniendo el temblor en la voz, «¿estás bien?». Ella tragó saliva, con el corazón latiendo tan fuerte que creía que él lo escucharía. Aún así, consiguió sonreír de manera triste. Estoy bien, doctor. Solo me asustó la oscuridad». La mano de Lorenzo se deslizó para cubrir la suya, y al entrelazarse, una corriente recorrió su brazo. Fue como si alguien hubiera encendido una llama diminuta entre ellos. El calor del contacto contrastó con el frío del pasillo y, por un instante, el mundo se redujo a ese punto de luz y silencio compartido. «No debes tener miedo», dijo él, con un hálito más suave de lo habitual. «Estoy aquí». Isabela alzó la vista, clavando sus ojos en los de Lorenzo. En esa mirada se mezclaban el temor y el reconocimiento. Sabía que corría un riesgo emocional, pero no podía apartar la vista del médico cuya figura imponente le había inspirado tanto rechazo como extraña fascinación. Un estruendo repentino sacudió las viejas tuberías del techo y ambos retrocedieron, soltando las manos. El bullicio de la tormenta que golpeaba los ventanales se coló en el vestíbulo, como si el cielo protestase al son del apagón. Lorenzo buscó su teléfono en el bolsillo interior de la bata, pero la pantalla permanecía negra. Sin palabras, inclinó la cabeza hacia Isabela y confirmó lo que ambos ya sabían: aquel lugar les ofrecía refugio momentáneo, pero también un escenario perfecto para desarmar barreras. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo él, tratando de mantener la voz firme. «Debemos avanzar hacia la salida de emergencia». Ella asintió y, con paso inseguro, comenzó a caminar delante de él, sujetando la linterna de manera que iluminara cada bache y cada escalón. En la penumbra, los contornos del hospital se transformaban en sombras inquietantes: camillas estacionarias, sillas vacías, puertas entreabiertas. Cada sonido de su propio aliento parecía retumbar más fuerte que el rugir de la tormenta. Al pasar junto a un cuadro de vidrio que protegía los permisos de operación del quirófano principal, Isabela se detuvo y lo observó detenidamente. «Doctor, ¿cree que el generador de emergencia falló por completo?», preguntó, sin apartar los ojos de los documentos impresos. Lorenzo se acercó y tanteó con cuidado el marco, comprobando que no podía girarlo. «Parece que sí. Tendremos que salir por el ala de servicio. Está al fondo de este corredor». Isabela frunció el ceño y respiró hondo. «Gracias por no dejarme sola», murmuró. Él la contempló en silencio, consciente de que su necesidad de protegerla no tenía nada que ver con la rutina profesional. Cada paso que daban juntos avivaba una llama interior, una tensión cargada de promesas e interrogantes. El corazón de Lorenzo, acostumbrado a ignorar cualquier distracción, se debatía entre el deber y el deseo de quedarse a su lado, en esa oscuridad compartida. Mientras doblaban la esquina final, una puerta metálica apareció frente a ellos, con un pequeño letrero que decía: «Salida de servicio». Lorenzo giró el pomo, pero este se atascó. Isabela lo miró con complicidad y, sin pensarlo, apoyó su fuerza contra la puerta, ayudándolo a abrirla. El chirrido invitó a una ráfaga de aire fresco y frío, recordándoles que allí fuera seguía el rugir del mundo real. Sus manos se encontraron otra vez en el marco de la puerta y, al cruzar el umbral, ninguno habló. El contacto breve fue suficiente. El incendio encendido en sus miradas los empujaría hacia una atracción que ninguno podría negar. Y mientras salían al pasillo de servicio, la promesa de un vínculo irreversible flotaba entre las sombras, listo para desencadenar el siguiente episodio de su historia. En cuanto Lorenzo cruzó el umbral al pasillo de servicio, algo en su interior cambió para siempre. Aquella noche a oscuras había encendido algo intenso, un deseo que no lograba controlar. A partir de ese instante, comenzó a buscar cualquier excusa para coincidir con Isabela en los pasillos, en la cafetería, hasta en el pequeño estacionamiento de bicicletas del personal. Una tarde, fingió revisar unos informes cerca del área de limpieza solo para verla pasar con su carrito. «Isabela», llamó con voz seca. Ella se detuvo, sorprendida. «Sí,
doctor, respondió mientras mantenía la escoba al costado. Lorenzo, sin su habitual porte impasible, titubeó. Necesito un favor, ¿sabrías dónde guardan los formularios de cambio de turno? Preguntó como si fuera una consulta urgente. Ella vaciló un segundo, midiendo sus palabras, y luego señaló, en el armario junto a la oficina de enfermería. Allí hay un cajón azul. Pero debería entregarlos en administración, no aquí. Lorenzo asintió, aunque sabía que no necesitaba la información, solo quería prolongar aquel instante. Isabela, a su vez, mantuvo cierta distancia. Con gusto, doctor. Voy a buscarlos ahora mismo. Y sin más, se marchó con pasos medidos. Cada vez que sus ojos fríos se posaban en ella, algo se resquebrajaba en la coraza de Lorenzo. Una mañana, decidió ofrecerle un café. He pedido 2 express en la máquina. Te lo traje por si quieres un descanso. Isabela, con cautela, aceptó tomando la taza. Gracias. Es muy amable de su parte. El calor de la bebida no calmó el fuego que él sentía. Sin embargo, ella evitó mirarlo directamente y, tras un silencio tenso, se retiró al poco rato, dejando la taza medio vacía. Nunca antes un simple gesto le había provocado tal desasosiego. Su mente matemática, entrenada para calcular riesgos y dosis exactas de medicación, se descontrolaba con cada paso que la mucama daba fuera de su vista. Consciente de ello, Lorenzo se obligaba a encontrar nuevas justificaciones para verla, supervisar el mantenimiento del equipo, inspeccionar nuevas normativas de limpieza, preguntar por el inventario de toallas. Todo era marginal, pero suficiente para acercarlo a ella. En una sala de trill, coincidieron de nuevo cuando él revisaba un caso urgente y ella limpiaba el suelo. Lorenzo la llamó bajito. Isabela, quédate un momento, por favor. Ella se giró y lo miró con cautela. ¿En qué puedo ayudarle, doctor? Él bajó la voz. Tus manos son hábiles, ¿podrías sostenerme el peine para el ecógrafo? Lo necesito para calibrar la consola. La pidió con total seriedad, y mientras ella lo asistía, descubrió en su rostro una nitidez nueva. Cada línea, cada pestaña, cada rasgo parecía trazar la forma de su propia perdición. Pero la cercanía no tuvo premio. Al terminar, ella guardó el peine y, antes de marcharse, murmuró, si necesita algo más, aquí me tiene. Sus palabras fueron justas, necesarias, pero el eco de ellas retumbó en Lorenzo como un aviso. Cada vez que él se acercaba, ella optaba por evadir su mirada. Era como si temiera que su secreto o su corazón en llamas salieran a la luz. Pasaron los días y la tensión creció. Lorenzo, en un pase de reconocimiento, la encontró ordenando sillas en el pasillo central. Se detuvo y, con voz más suave de lo habitual, dijo, Isabela, me gustaría invitarte a un almuerzo rápido, solo para agradecer tu dedicación. Ella bajó la escoba, lo miró a los ojos por un breve instante y, con voz temblorosa, se negó, lo siento, doctor. Tengo que terminar mi jornada. Dio media vuelta y siguió su labor, como si su propia negativa fuera un acto de supervivencia. Él sintió un golpe en el estómago. Aquella chica, que él creía ahogar con su magnetismo, se escapaba de sus manos una y otra vez. Lorenzo comprendió que romper sus propias normas no bastaba, necesitaba ganarse su confianza, o arriesgarse a perderla para siempre. Sin embargo, cada intento lo sumía en un laberinto de confusión y necesidad. La fachada impecable que lo definía, el cirujano controlado, el jefe inquebrantable, se agrietaba con cada paso que Isabela daba lejos de él. Y así, en medio de los pasillos luminosos y los rincones del hospital, surgió una guerra silenciosa, él, devastado por un deseo que no entendía, ella, protegida tras un muro de precaución. La batalla apenas comenzaba, y el siguiente movimiento quedaba pendiente. Tras aquellos encuentros cargados de tensión en los pasillos, Isabela se encontró presa de un torbellino interior que jamás había imaginado sentir. Cada vez que recordaba la forma en que Lorenzo la miraba con esa mezcla de preocupación y deseo, un nudo le apretaba el estómago. Ella sabía que su misión exigía odio, la venganza por la muerte de su padre debía mantenerse intacta, implacable. Sin embargo, la amabilidad sutil del doctor, sus gestos inesperados, como aquel día que le alcanzó una botella de agua tras verla agotada,
había sembrado una duda peligrosa en su mente. Esa mañana, Isabela cargaba su cubeta de limpieza cuando escuchó la voz de Lorenzo detrás de ella. «Isabela, ¿tienes un momento?», preguntó con tono suave. Ella vaciló, aprisionando el mango de la cubeta con fuerza para impedir que sus manos temblaran. «Claro, doctor. ¿En qué puedo ayudarle?». Él la señaló un papel que sobresalía de uno de los archivadores. «Me he dado cuenta de que este informe no está completo. ¿Podrías revisarlo tú? Confío en tu criterio». El corazón de Isabela se aceleró. ¿Confiar en ella? Aquella palabra resonó como un golpe en su conciencia. Le replicó con voz fría. «Con gusto lo revisaré, pero tal vez sería mejor que fuera presentado por el departamento administrativo». Lorenzo la miró sorprendido. «Prefiero que lo veas tú antes. Tus comentarios siempre son muy precisos». Isabela sintió que su firmeza se deshacía. Su plan la había mantenido alerta durante semanas, pero ese gesto, tan sencillo y honesto, le desgarró el orgullo. Murmuró. «Está bien. Lo haré». Mientras doblaba la hoja y caminaba de regreso a su puesto, se preguntó cómo un solo gesto podía bastar para quebrar la coraza que ella misma había construido. Pensó en su padre, en el dolor que su familia soportó al creer que la negligencia había sido ignorada. Era imperdonable sentir aprecio, mucho menos algo parecido al cariño, por el hombre al que culpaba de esa tragedia. A media tarde, Isabela se encontró a solas en la sala de descanso, repasando mentalmente la lista de agravios que justificaban su odio. Fue entonces cuando Lorenzo entró, sosteniendo 2 tazas de café. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo ofreciéndole una. «No quería interrumpir tu trabajo, pero pensé que te vendría bien un descanso». Ella tomó la taza, sintiendo el calor filtrarse por sus dedos. Quiso negarse, pero algo en sus ojos la desarmó. «Gracias, doctor. Es muy considerado de su parte». Él se sentó en el borde de una silla, mirando el suelo unos segundos antes de alzar la vista. «Sé que no hemos conversado mucho más allá de lo estrictamente profesional, y lo siento si he sido invasivo». Isabela lo observó con cautela, temiendo que sus propias emociones traicionaran su misión. «No se preocupe. Solo intento concentrarme en mi trabajo». Lorenzo asintió, ladeando la cabeza. «Entiendo. Pero quiero que sepas que valoro tu honestidad y tu dedicación». En ese instante, Isabela comprendió que odiar a Lorenzo era tan absurdo como imposible. La ternura de sus palabras la envolvió con una calidez que, pese a sí misma, agradeció. «Gracias», murmuró, bajando la mirada. Al dejar la taza sobre la mesa, su pulso latía desbocado. ¿Dónde encajaba aquel sentimiento en su plan de venganza? Sentía culpa por cada pensamiento amable que le dedicaba en secreto. Sabía que no debía confiar en él, y, sin embargo, deseaba creer en la sinceridad de su gesto. Horas después, mientras recogía los trastos de limpieza en el pasillo, oyó un murmullo lejano. Sin querer miró hacia la sala de curas y lo vio. Lorenzo hablaba con el jefe de personal, señalando su uniforme y hablando de la eficiencia de las tareas que ella realizaba. Isabela retrocedió para no ser vista, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. ¿Cómo puedo traicionarlo cuando cada acto suyo me demuestra que no es el monstruo que juré enfrentar?, se preguntó. La culpa se mezclaba con el deseo de protegerlo, de ponerle un muro para que nadie más lo dañara. El eco de esos pensamientos resonó en su mente mientras desaparecía en la penumbra del corredor. Sabía que debía decidir si seguir adelante con su venganza o rendirse a ese sentimiento prohibido. Y aunque la respuesta aún le era imposible, una cosa quedaba clara: su próximo movimiento definiría no solo el destino de Lorenzo, sino también el de su propio corazón. Cuando la tormenta arreciaba con furia y el viento azotaba los ventanales del ala norte, Lorenzo decidió que era hora de hablar sin máscaras. Había encontrado a Isabela en el pasillo principal, junto a las puertas de cristal empañado por la lluvia. Ella recogía el agua que goteaba de los marcos, la escoba apoyada contra la pared. Sus cabellos oscuros estaban húmedos, y cada gota brillaba bajo la luz mortecina que aún funcionaba. Él se acercó sin prisa, la bata revoloteándole con el huracán que resonaba en el exterior.
Cuando estuvo a su lado, ella alzó la vista, y el ambiente se cargó de electricidad, como si los centellazos iluminaran algo oculto en sus miradas. Isabela, comenzó Lorenzo, con la voz temblorosa pero firme, necesito decirte algo que no he podido sacar de mi mente. Ella dejó la escoba y lo miró con el ceño fruncido. Doctor, si es sobre mi trabajo, puedo. Lorenzo la interrumpió, acercándose un paso más. No es eso. Es lo que siento por ti. El corazón de Isabela latió con fuerza. Cada palabra parecía arrancar los muros que ella había construido. Una rama golpeó el cristal con estruendo, y un relámpago iluminó la escena con un destello casi cegador. ¿Qué tienes que decirme?, preguntó ella, en un susurro. Lorenzo inspiró hondo, secándose una gota de lluvia que le caía en la frente. He roto todas mis reglas por tu culpa. He buscado excusas para verte, para hablarte, porque no puedo sacarte de mi cabeza. Me vuelvo un hombre distinto cuando estoy cerca de ti. Isabela sintió un temblor recorrer su cuerpo. Aquella confesión barría de un plumazo su plan de venganza y la impulsaba hacia un territorio desconocido. Lorenzo, comenzó ella, vacilante. No sé qué decir. Antes de que encontrara palabras, él alzó la mano y deslizó los dedos por su mejilla, apartando un mechón empapado. La caricia fue suave, casi reverente. Permíteme intentarlo, susurró él. Déjame mostrarte quién soy de verdad. Ella cerró los ojos cuando sus labios tocaron los de Lorenzo. Fue un beso breve, arrollador, tan intenso como el trueno que retumbó en el cielo. En ese instante, el mundo interior de Isabela se disolvió, el rencor, el dolor, el odio, todo cedió ante el poder de ese contacto. Sintió el calor de la piel de Lorenzo, la tensión de sus brazos cubriéndola, y un vértigo de emociones la recorrió. El beso se prolongó, estallando con la fuerza de un dinamita emocional. Lorenzo, acostumbrado a percibir cada latido en el quirófano, ahora sentía el pulso de Isabela contra su pecho. Ambos parecían flotar en el corredor inundado de sombras y destellos de relámpago. Cuando se separaron, él la sostuvo con fuerza. Te prometo que no seré un hombre de errores, dijo con voz profunda. Quiero ser el que te cure, el que te proteja. Isabela inhaló con lentitud, sin encontrar consuelo en las palabras. El beso había sido como un golpe, la declaración de una necesidad compartida. Pero la noche traía consigo una amenaza. Justo entonces se oyó el chirrido de las puertas automáticas del vestíbulo, y unas luces rojas parpadearon indicando una alarma interna. ¿Qué sucede?, preguntó ella, apartándose. Lorenzo miró el panel de control. Un registro de emergencia en el quirófano central, algo está mal. Isabela sintió que su pulso se aceleraba de nuevo, pero esta vez por temor. La atmósfera se tornó densa. Aquel beso podía ser el inicio de algo hermoso, o el instante que desencadenara el desastre que ellos jamás imaginaron. Debemos ir, afirmó él, estrechándola contra su pecho por un segundo más. Ella asintió, con la mente aún nublada por la pasión y la incertidumbre. Mientras caminaban juntos hacia la fuente de la alarma, el eco de sus pasos resonó con la promesa de un vínculo que los unía en lo más profundo, pero también con la sombra de una catástrofe inminente. La lluvia continuaba cayendo con furia sobre los ventanales, como si anunciara que algo terrible estaba por suceder. Cuando Lorenzo yacía postrado en la penumbra del quirófano, con el eco de la alarma aún retumbando en sus oídos, la ausencia de Isabela se convirtió en un abismo insondable. Al salir a los pasillos, buscó su figura. No estaba junto a la puerta de servicio, ni en la sala de descanso, ni en la cafetería donde solían coincidir. Solo encontró un silencio cortante y su propio latido acelerado. Desesperado, llamó al guardia de turno. Francisco, ¿viste a Isabela anoche?, El hombre alzó la vista, sorprendido por la voz entrecortada de Lorenzo. No, doctor, no llegó a fichar hoy por la mañana. Lorenzo sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Cómo podía ella desaparecer así, sin una sola palabra de despedida? Su mente repasó cada gesto, cada caricia inacabada, intentando encontrar señales que explicaran su huida.
Se dirigió a la oficina de recursos humanos, revisó registros de entradas y salidas, ella no había pasado por el torno desde la noche del apagón. Un escalofrío recorrió su espalda. A lo largo de la mañana, Lorenzo interrogó a enfermeras, a asistentes, a la propia administración. Nadie tenía noticias. Era como si Isabela se hubiera desvanecido en el aire. Aquella ausencia lo volvió imposible, se saltó consultas, abandonó cirugías, y en cada espacio vacío imaginaba su silueta esquiva. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Al caer la tarde, encontró un sobre blanco en su escritorio, escrito con letra pequeña y precisa. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una única fotografía, la portada de un expediente antiguo con el nombre de su padre como firmante y un sello que rezaba caso cerrado. Al darle vuelta, leyó: Doctor Valverde, es hora de conocer la verdad. Mi padre murió por un error que usted no corrigió. Yo soy su voz, Isabela. El bisturí de la revelación le abrió una herida profunda. Recordó entonces aquel paciente que falleció bajo la supervisión de su mentor, el mismo caso que él, como residente, ayudó a encubrir. La culpa, heredada sin saberlo, lo golpeó con fuerza. Aquella chica humilde, aquella mucama silenciosa, no era solo su interés romántico, era la hija de quien pagó con la vida la negligencia oculta. Lorenzo se desplomó contra la silla, respirando con dificultad. Aquella fotografía y esa única frase revelaban un pasado que él jamás imaginó relacionado con la mujer que había ocupado sus noches y sus pensamientos. Sentía que su piel se desangraba, expuesta al filo de una verdad que lo destrozaba. Con la imagen en la mano y el expediente en el escritorio, llamó al director del hospital. Doctor Mendoza, necesito acceso al archivo completo del caso de 2016. Ahora. ¿Está seguro? Respondió el director con cautela. Fue un asunto cerrado hace años. Es urgente, insistió Lorenzo. No puedo respirar hasta saber todo. Al colgar, se dirigió a la sala de archivos y comenzó a revisar cada hoja, informes de la cirugía, reportes de anestesia, notas de los médicos y enfermeras que indicaban irregularidades. Cada anotación que encontraba confirmaba el encubrimiento, fechas manipuladas, firmas omitidas, responsabilidades diluidas. La verdad emergía con la crueldad de un bisturí. De pronto, encontró un pasaje en el informe final: la familia solicita confidencialidad. El doctor Valverde, en ese entonces residente, no fue informado de la complicación real. A su lado, la foto de un hombre con la misma mirada grave que lucía ahora en la fotografía que Isabela le había entregado. Era su semblante, su misma expresión impasible antes de la tormenta que se desató entre ellos. ¡Maldición!, gritó, golpeando la mesa. ¿Cómo pude vivir sin saber esto? La rabia y el remordimiento se mezclaron en su pecho. Sentía el impulso de buscarla, de pedirle perdón, de suplicar que le permitiera enmendar ese pasado ignominioso. Sin embargo, algo lo detenía, el miedo a que ella lo rechazara y lo viera como el monstruo responsable de la muerte de su padre. Se incorporó con dificultad, atesorando cada muestra de dolor en su rostro. Sabía que la próxima vez que la encontrara, no bastarían palabras huérfanas de sinceridad, debía demostrar con acciones que estaba dispuesto a derribar muros. Exponer a los culpables y reparar el daño que su silencio había agravado. Con la fotografía apretada en el puño y el expediente bajo el brazo, Lorenzo salió de la sala de archivos. Las luces del pasillo parpadeaban, tal como su mente oscilaba entre la desesperación y la determinación. Iba en busca de respuestas, y de una mujer que, al desaparecer, había encendido la urgencia de enfrentar la verdad. El eco de sus pasos resonó, cargado de un propósito renovado. Sabía que cada segundo perdido complicaba más la enmienda. Y mientras avanzaba, la puerta al siguiente capítulo de su historia permanecía entreabierta, aguardando su llegada. Cuando Lorenzo salió de la sala de archivos con el expediente bajo el brazo y la fotografía de Isabela apretada contra el pecho, sintió el peso de cada mirada expectante en los pasillos.
Sabía que aquello no podía quedarse en simples descubrimientos, debía actuar con firmeza, sin reparar en riesgos personales. Con paso decidido, se dirigió al despacho principal de la dirección. Al entrar, encontró al doctor Mendoza y al comité ejecutivo reunidos alrededor de la gran mesa de caoba. El murmullo cesó al verlo aparecer. «Doctor Valverde», saludó Mendoza, con una mezcla de sorpresa y cautela. «¿En qué puedo ayudarle a esta hora?». Lorenzo depositó con cuidado el expediente frente al comité y separó la fotografía. «Señores, esto ya no es una curiosidad personal, es un asunto de justicia y ética médica. El expediente de 2016 contiene pruebas de un encubrimiento deliberado que derivó en la muerte de un paciente. Yo fui mantenido en la oscuridad, pero hoy traigo la verdad». Un silencio tenso se instaló. Varios rostros palidecieron, otros bajaron la mirada. Una enfermera asomó la cabeza por la puerta, intrigada, pero Lorenzo la ignoró. «Doctor Valverde», empezó Mendoza con voz controlada, «entiendo su preocupación, pero este caso está archivado oficialmente. Reabrirlo implica riesgo legal y dañar la reputación del hospital». Lorenzo alzó la mirada, su voz temblaba de pasión. «¿Y qué reputación vale más que la vida de un ser humano? ¿Quién decide qué se oculta y qué se revela? Yo elegí ser médico para salvar vidas, no para encubrir negligencias. Solicito que reactivemos la investigación y llamemos a testificar a todos los implicados». El presidente del comité, el doctor Santoro, se inclinó con desdén. «Doctor Valverde, comprende que esto podría manchar incluso su trayectoria. ¿Está dispuesto a afrontarlo?». Lorenzo asintió, sin titubear. «Prefiero arriesgar mi prestigio antes que perpetuar un crimen silenciado. Pónganme las denuncias necesarias, convoquen a los involucrados, necesito acceso ilimitado a todos los archivos y a todo el personal que participó en aquella cirugía». Una fría risa surgió de uno de los miembros. «¿De verdad crees que saldrás indemne?». Lorenzo se giró hacia él. «Mi reputación está amarrada a mi ética. Si este hospital busca protegerse contra sí mismo, saldré públicamente a denunciarlo. No permitiré más mentiras». Hubo un momento de vacilación. Mendoza exhaló. Luego, golpeó la mesa con la palma de la mano. «De acuerdo. Abriremos una comisión interna. Pero quiero que sepas que estarás bajo escrutinio y cualquier irregularidad en tu expediente será cuestionada». «Lo asumo», respondió Lorenzo. «No permitiremos que la corrupción prospere». Mientras el comité comenzaba a delinear los pasos formales, testimonios, revisión forense de los informes, auditorías de anestesia, Lorenzo salió de la sala sintiendo un aturdimiento de adrenalina. Afuera, el hospital continuaba con su bullicio habitual, pacientes entrando, máquinas pitando, voces de enfermeras. Era la misma rutina de siempre, pero para él, cada paso ahora resonaba con un compromiso inquebrantable. Horas más tarde, en el despacho de Isabela, Lorenzo encontró el cuaderno rojo donde ella había anotado fechas y nombres. Lo sostuvo entre las manos, con el pulso firme. «Lo prometí», susurró para sí mismo. «Vamos a limpiar este nombre». Sabía que sus decisiones avivarían rumores, que había perdido la objetividad, que quería notoriedad. Pero también entendía que, en el fondo, nadie recordaría su caída si primero no se rescata la memoria de aquel hombre injustamente condenado. Al salir de nuevo al pasillo, reparó en un grupo de clínicos que intercambiaban miradas preocupadas. A cada paso que daba, Lorenzo sentía cómo se tejía una trama de resistencia. Alguno filtraría información, otro bloquearía el acceso, quizá intentaran intimidarlo. Pero su determinación lo impulsaba. Al doblar la esquina, se topó con el guardia Francisco, cuyos ojos mostraban respeto y temor a la vez. «Doctor, he oído rumores», comenzó el vigilante. «¿De verdad ha decidido seguir adelante con todo esto?». Lorenzo lo miró a los ojos. «Sí, Francisco. No podemos permitir que el miedo a perder algo valioso nos impida hacer lo correcto». El guardia asintió, y Lorenzo continuó su camino. En el aire quedaba flotando una promesa, aquella batalla contra el sistema apenas empezaba, y él estaba dispuesto a llevarla hasta las últimas consecuencias, sin importar el costo.
El siguiente enfrentamiento le reclamaba y el hospital jamás sería el mismo. Después de que Lorenzo desatara una batalla interna para limpiar su nombre, Isabela recogió sus pocas pertenencias y desapareció entre la lluvia de aquella ciudad que los había visto encontrarse. Con el corazón enmascarado por la determinación, abordó un autobús nocturno rumbo a un pueblo costero, donde el murmullo de las olas prometía borrar su rastro. Sin embargo, cada vez que el vehículo arrancaba, su mente regresaba al hospital, al sonido de sus pasos, a la calidez de su voz, al peso de su mirada sincera. En la pequeña pensión donde llegó al amanecer, el recepcionista la confundió con una enfermera de refuerzo. «Buenos días, señorita. ¿Va a cubrir el turno de hoy?», preguntó con una sonrisa amable. Isabela negó con la cabeza. «No, solo estoy, de paso», respondió con un hilo de voz. «Gracias de todas formas». Subió a la habitación sencilla, pintada de azul pálido, y arrojó su uniforme sobre la cama. Se sentó junto a la ventana y contempló el mar. Las gaviotas graznaban y el salitre impregnaba el aire. Por un momento, respiró profundo, convencida de que allí podría enterrar sus recuerdos. Pero en cuanto cerró los ojos, el recuerdo de Lorenzo apareció como un relámpago, su cara empapada por la lluvia, la promesa en sus labios después del beso. El dolor emergió con fuerza. Decidió salir a caminar por el malecón. Mientras sus pies mojados salpicaban charcos, se preguntó si había sido cobarde. «Me fui para no complicar aún más su vida», se dijo en voz baja. Sin embargo, la noche traía consigo ecos de su risa, y cada palabra amable que él le había dedicado la perforaba como 1000 bisturíes. Al regresar a la pensión, encontró un sobre la mesa de roble. Su propio nombre estaba escrito con aquella letra delicada. Con manos temblorosas, rompió el sello. Dentro, una hoja doblada contenía su confesión. «Lorenzo. Te amé antes de saber quién eras realmente. Creí que te usaba para mi venganza, pero descubrí que eras mi único refugio en medio del rencor. Perdóname por huir sin decírtelo. Isabela». Las lágrimas brotaron sin freno. Aquella misiva era un puente entre su dolor y su verdad, pero carecía de dirección, no decía dónde encontrarlo ni cómo enfrentar lo que habían desatado. Aún así, decidió guardarla bajo la almohada, aferrándose a la única confesión que podía calmar su angustia. Al día siguiente, caminó hasta el mercado local buscando pan fresco. Una señora mayor la saludó. «Buenos días, querida. ¿Eres de aquí? Nunca te había visto». «Llegué hace poco, para descansar», contestó Isabela, comprando frutas. «Gracias». La conversación ligera no consiguió distraerla. Cada sonrisa que ofrecía era un disfraz pálido comparado con la intensidad de su ausencia. Por la tarde, regresó a la playa y se sentó en la arena, viendo cómo el sol caía en tonalidades rojas. Recordó el instante en que Lorenzo rompió su silencio en aquel pasillo oscuro, la promesa de ser el que te cure. Un sollozo escapó de sus labios. De pronto, su teléfono vibró con un mensaje sin remitente: «Sé que estás bien. Yo también lo estoy intentando». El pulso de Isabela se disparó. Sintió pánico y alivio al mismo tiempo. ¿Podía ser él? ¿O un engaño del destino? No había pista. Cerró los ojos y dejó el móvil caer en la arena, decidiendo que debía confrontar esa punzada de amor que la acosaba. Al regresar a la pensión, su compañero de cuarto preguntó: «¿Por qué me dejaste la luz encendida toda la noche?». Isabela suspiró. «No lo sé, supongo que esperaba algo». El joven la miró con compasión, pero ella se limitó a encogerse de hombros y subió a su habitación. Cerró la puerta y, frente al espejo, se preguntó: ¿para qué huir si él vive en cada latido de mi pecho? Acarició la carta, sintiendo en sus dedos la tinta de su propia voz. Sabía que el amor que llevaba no la dejaría seguir adelante con la misma certeza de quien huye sin mirar atrás. Con la última luz del día colándose por la ventana, Isabela se acostó, abrazando el sobre como un amuleto. El murmullo del mar se transformó en un recordatorio constante: el amor puede ser más fuerte que la venganza, pero también puede encerrar una decisión imposible.
Y mientras el sonido de las olas martillaba su corazón, la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿regresaría para enfrentar al hombre que amaba, o se condenaría a vivir con el peso de lo no dicho? Cuando el sol de la mañana acarició con suavidad las fachadas desgastadas de la pequeña aldea, Isabela ya estaba al pie del cañón, repartía comida en el comedor comunitario. Ayudaba a un anciano a calzar un zapato y atendía las cuentas de la humilde farmacia local. La brisa fresca traía el aroma del mar cercano, y la vida transcurría con la parsimonia de quien valora cada segundo sin grandes pretensiones. Ni rastro del bullicio hospitalario, ni ecos de pasillos iluminados, solo rostros agradecidos que, para ella, eran un bálsamo diario. De pronto, se detuvo ante la puerta de madera de la pequeña ermita convertida en centro de salud improvisado. Cruzó la calle de tierra, cargando un saco de arroz, y descubrió a un hombre encorvado que garabateaba órdenes en una libreta. Su gesto era tan distinto al que recordaba, no había bata ni estatus. Solo un semblante demacrado, con ojeras profundas y la mirada clavada en cada palabra que anotaba. Isabela bajó la vista, creyendo reconocer la caligrafía, y sintió el pulso acelerarse. «Buenos días», saludó él sin levantar la cabeza. «¿Serías tan amable de ayudarme con esto?». Isabela, perpleja, dejó el saco de arroz a un lado y se acercó lentamente. «Claro, ¿en qué puedo colaborar?», preguntó, conteniendo la emoción. Lorenzo alzó los ojos, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Fue él, sin duda, pero sin la arrogancia de antes. Su voz sonó vacilante. «He oído que entiendes de logística, este pueblo no tiene orden en los suministros. Necesito orientación». Ella se quedó sin palabras. Aquella posición invertida le revelaba a un hombre dispuesto a dejar atrás su orgullo. Por fin habló. «Yo puedo mostrarte cómo lo hacemos aquí. Ven, te enseñaré». Caminaron juntos por la plaza polvorienta, donde niños corrían tras una pelota desinflada. Lorenzo observaba todo con ojos curiosos, como si descubriera el mundo real por primera vez. Al llegar al almacén comunal, Isabela abrió las cajas y comenzó a clasificar legumbres y medicinas caducas. «Esto va a caducar pronto», comentó ella, señalando unos frascos de jarabe. «Tendríamos que distribuirlo antes de fin de mes». Lorenzo tomó un frasco, leyó la etiqueta y asintió con genuino interés. «No tenía idea. Yo siempre di todo por sentado en el hospital. Aquí cada decisión salva un día más». Isabela le dedicó una sonrisa tierna. «Cada uno aporta lo que puede. Tú trajiste el conocimiento, yo solo la práctica». Él la miró, sorprendido por la humildad que emanaba de ella. Se acercó más y, sin planearlo, deslizó una mano por su cintura. «Gracias por mostrarme este lugar», musitó. «Sin ti, estaría perdido». Ella apartó un mechón de su rostro y respondió con voz suave. «Mejor aquí contigo que en una torre de marfil sin alma». Ambos se quedaron un instante en silencio, sintiendo el peso de la convivencia humana, tan diferente de la frialdad institucional. En ese momento, Lorenzo confesó: «He renunciado a mi cargo. Dejé el hospital porque necesitaba encontrarme a mí mismo, y a ti». Isabela alzó la vista, sus ojos cristalinos reflejando la sorpresa y la emoción que contenía su pecho. «¿Veniste hasta aquí por mí?», preguntó en un susurro. «Por ti, y porque supe que eras mi única razón para empezar de nuevo». El viento levantó pequeñas nubes de polvo alrededor de sus pies. El murmullo lejano de las olas se unió a sus latidos. Isabela sintió que su mundo, tan pequeño y sencillo, albergaba ahora la promesa de algo inmenso. «No sé qué decir», admitió ella, con la voz quebrada. «Este lugar me salvó del caos, pero verte aparecer así, cambiaste todo de nuevo». Él la tomó de ambas manos. «Quiero quedarme, ayudar, amar, si tú me lo permites». Ella inhaló hondo, la arena deslizando un crujido bajo sus sandalias. «Te permito», respondió, y su confesión flotó entre los rayos de sol. «Pero aún tenemos mucho por construir». Sin soltar sus manos, se dirigieron juntos hacia el centro de la aldea.
Cada paso iba abriendo un camino inesperado para ambos, donde el mañana se pintaba con la sencillez de un nuevo comienzo. Y mientras avanzaban, el eco de sus palabras anunciaba que la historia aún tenía giros por descubrir. Desde aquel día en la aldea, Lorenzo e Isabela despertaron cada mañana abrazados por la sencillez de una vida libre de rencores. Él, que había sido un cirujano implacable, ahora aprendía a entregar su tiempo sin prisa. Ella, que antes se había escudado en el odio, dejaba caer los muros que la protegían. Ambos llegaron a comprender, sin palabras grandilocuentes, que la autenticidad y la entrega mutua podían ser el bálsamo que ninguna operación logró ofrecer. Una mañana soleada, Lorenzo preparó el desayuno, huevos revueltos con hierbas frescas y pan recién horneado. Isabela salió de la pequeña casa que compartían y lo encontró en la cocina comunitaria, tarareando una melodía que él mismo había improvisado. Al verla, dejó la espátula y sonrió. «Buenos días, mi sol de la aldea», dijo él, señalando el plato. «Para ti, café con leche bien caliente». Ella se acercó, notando el vapor danzando sobre la taza y el aroma reconfortante. «Gracias, Lorenzo», respondió ella, y bebió un sorbo. «Esto es delicioso». Él se inclinó para besarle la frente y luego tomó asiento frente a ella. Durante el desayuno, hablaron de pequeñas cosas, la gestación de una nueva huerta, la reparación de la cerca del corral, los chismes amigables de los vecinos. Nada era trivial, en cada detalle descubrían la alegría de compartir las tareas cotidianas. ¿Recuerdas cuando corrías con tu carrito de limpieza por los pasillos del hospital?, preguntó Lorenzo, divertido. «Aquí ya no hay prisa, pero a veces entro en el comedor y casi atropello a alguien». Isabela soltó una risa suave, acariciando la mano de él. «Yo también extraño esos pasillos. Tenían su propio ritmo, aunque ahora aprecio este sosiego. Pero debo admitir que te veía a lo lejos y sentía algo extraño. No sabía que podía extrañar tanto a alguien que odiaba». Lorenzo frunció el ceño de manera afectuosa. «¿Odiarme? Entonces mi estrategia de galán no era muy buena». Ella pronunció la siguiente frase en un tono casi confidencial. «Al principio, lo era. Pero me enamoré de cada pequeño gesto tuyo, cuando estudiabas mis anotaciones, tu cara de concentración, o la manera en que ayudabas a esa anciana con sus muletas. Aprendí que tu grandeza no estaba en la fama, sino en la humanidad». Su mirada se cruzó con la de él y ambos sintieron, sin necesidad de palabras mayores, el latido renovado de un amor que se forjaba entre dos corazones heridos. Lorenzo posó la taza y se acercó más a la mesa. «Quiero que cada día sea así», dijo con firmeza. «Construir un hogar contigo, en este lugar donde las vidas sencillas importan tanto». Isabela sintió que sus ojos brillaban de emoción. «Yo también», susurró. «Aquí encontré mi propósito, pero sin ti no sería lo mismo». Salieron juntos a la plaza, donde los niños ya jugaban descalzos y los vecinos conversaban bajo los porches. Lorenzo se detuvo frente a un banco de madera y tomó a Isabela de la mano. «Antes, tuve miedo de sentir esto», confesó. «Me refugié en los libros y en la rutina para no afrontar mis propias emociones». Ella apretó su mano, ofreciendo calor. «Yo temí que amarte hiciera vulnerable», admitió. «Pensé que debía protegerme con el plan de venganza. Pero descubrí que el verdadero poder está en entregarse sin reservas». A lo lejos, un bebé soltó un llanto breve y la madre respondió con una nana. El sonido se mezcló con el canto de las aves. Lorenzo alzó la vista al cielo azul y luego volvió a los ojos de Isabela. «Somos dos supervivientes», dijo. «Tú sobreviviste al dolor de la pérdida, yo, al temor de la culpa. Ahora, juntos, sanamos cada día». Isabela apoyó la cabeza en el hombro de él. «Que nuestros corazones sigan latiendo al mismo compás», murmuró, sin prisas, sin mentiras. Lorenzo la rodeó con el brazo y la besó suavemente en la corona de su cabeza. En ese gesto, ambos sintieron que los escombros del pasado se convertían en cimientos sólidos para un futuro compartido. No importaba cuántas cicatrices llevaran, su amor, nacido de la honestidad, prometía ser más fuerte que cualquier bisturí.
Mientras se alejaban por el sendero de tierra, las risas de los niños y el canto del viento parecían animarlos a construir, con paciencia y ternura, la vida que siempre habían anhelado. Y aunque el camino todavía tendría desafíos, sabían que juntos podría curar las heridas más profundas. Cuando el sol entregaba sus últimos rayos sobre la aldea, Lorenzo e Isabela se encontraban en el porche de su pequeña casa de madera, viendo cómo la luz dorada se mezclaba con el canto lejano de las cigarras. Aquella vivienda, construida con sus propias manos, era el testigo silencioso de una historia que comenzó en medio del caos y llegó a su plenitud en la sencillez del día a día. «Nunca imaginé que tu abrazo sería mi calma», susurró Lorenzo, tomando la mano de Isabela y entrelazando sus dedos con firmeza. Ella apoyó la cabeza en su hombro, disfrutando del suave latido de su corazón. «Tú fuiste mi huracán», respondió ella. «Derribaste mis muros y, paradójicamente, me cubriste de protección». Se quedaron en silencio, contemplando el horizonte teñido de naranjas y rosas. Cada casa, cada árbol, tenía ahora un significado distinto. Aquel lugar era el refugio que habían forjado juntos, un santuario donde la verdad y la ternura reemplazaron al engaño y al dolor. De pronto, Lorenzo se levantó y, con una sonrisa tímida, se volvió hacia ella. «Ven», dijo. «Quiero mostrarte algo». La condujo hasta la pequeña clínica comunitaria que ambos habían impulsado, transformando la antigua ermita en un centro de salud donde ningún paciente era un número y cada herida sanaba no solo con medicina, sino con afecto. Entraron al cuarto de curaciones, donde colgaban cortinas de colores suaves y retratos de rostros agradecidos. Allí, sobre una mesa de madera, reposaba un bisturí limpio, ya sin la sangre ajena que alguna vez simbolizó culpa para Lorenzo. «Este bisturí ahora corta el dolor», explicó él, «pero también marca el fin de nuestras heridas pasadas». Isabela lo observó emocionada. «Hicimos justicia y también construimos esperanza», dijo ella, mientras acariciaba la hoja del instrumento. «Y todo empezó porque nos permitimos ser vulnerables el uno con el otro». Lorenzo la atrajo hacia sí y la abrazó fuertemente. «En un mundo lleno de secretos, tú fuiste mi única verdad», confesó con voz queda. Ella levantó el rostro para mirarlo a los ojos. «Y tú, el mío», repuso. Encontrarnos fue como ver el sol tras la tormenta. Se besaron con ternura, sabiendo que aquel momento cerraba un círculo, el accidente que los unió, el conflicto que los transformó y la honestidad que los salvó. Al separarse, escucharon a un niño correr por el corredor, cantando una canción que Isabela había compuesto para levantar el ánimo de los enfermos. Ambos sonrieron, reconociendo que su labor continuaba, pero ya no era una carga, era un regalo. Antes de marcharse, Lorenzo apagó la luz de la clínica y la acompañó a la puerta. Allí, bajo el cielo estrellado, se detuvieron. «¿Sabes?», preguntó Lorenzo. «A veces creo que el destino fue misericordioso al enfrentarnos a tanto dolor. Porque solo así aprendimos a construir algo real». Isabela lo miró con ternura. «Y aquí estamos, él y yo, renacidos de la adversidad. Dos supervivientes que decidieron caminar juntos». Se abrazaron una vez más, sintiendo el pulso de sus cuerpos sincronizados. El murmullo del viento entre las hojas les recordó que la vida, con sus ráfagas, siempre ofrece refugio a quien se atreve a abrir el corazón. «Nuestro amor será siempre refugio», murmuró Isabela. «Y tempestad pacífica», añadió Lorenzo. Mano con mano, regresaron a su hogar, sabiendo que en cada amanecer y en cada atardecer encontrarían la fuerza para sanar y para amar, para transformar cualquier herida en un canto de esperanza. Así concluyó su travesía, con el abrazo de dos verdades que, al unirse, se convirtieron en el abrigo más inquebrantable de todos. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.